Palabras de alegría y esperanza. Es la ascensión del Señor, año C. Y el Evangelio es de Lucas, capítulo 24, 46, 53. Y el comentario es del Padre Fernando Armelini. Feliz Pascua a todos. El texto del Evangelio de hoy narra la última manifestación del resucitado a los discípulos, comentada por el evangelista Lucas. Los discípulos están reunidos en el cenáculo, es la noche del día de Pascua. Pedro hizo la experiencia del resucitado, que Cristo está vivo. También están dos discípulos que han encontrado al resucitado en el camino de Emaús y estaban comentando estos acontecimientos. Dice el evangelista Lucas que mientras estaban hablando, Jesús se presentó, esté en griego. Jesús en persona se presentó en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Notemos que el evangelista no dice que Jesús se apareció y que luego desapareció. Se presentó en medio de ellos. 24:36 de Lucas. Jesús ya estaba presente en medio de la comunidad reunida. Ellos eran los que no percibían su presencia. Y en este momento, los discípulos tienen una reacción extraña. Nosotros esperaríamos que explotasen de alegría y de júbilo y corriesen a abrazar a Jesús. Pero no. Dice el evangelista que estaban espantados y temblando de miedo, pensaban que era un fantasma. Lucas 24:37. Vemos en esta narración el esfuerzo que Lucas está haciendo y la dificultad que está encontrando para transmitir la experiencia real, muy fuerte, que ha alterado a estas personas. Encontrando al resucitado, comprendieron que Jesús está vivo, pero no vivo porque ha regresado a la vida de este mundo, vivo en el mundo de Dios, donde ya no tiene un cuerpo material hecho de átomos, un cuerpo corruptible, es un cuerpo incorruptible. ¿Cómo podía Lucas narrar esta experiencia que los apóstoles han hecho y le han contado después a él? Solo lo podía hacer con esas pobres imágenes que tiene a su disposición. Son las imágenes materiales de ver, tocar. Lo que Lucas narra es verdadero, pero son imágenes materiales para narrar una experiencia espiritual, la del encuentro en el mundo de Dios. Comprendemos ahora la razón por la que están confundidos, tienen dudas, creen estar viendo un fantasma. Lucas insistirá mucho sobre este punto porque él presenta esta experiencia en el mundo greco-romano, donde la gente creía que los difuntos vivían como larva, como sombra, como fantasmas. Esto es lo que creían en el mundo pagano. Lucas dice que el resucitado no es un fantasma, es una persona muy real y muy concreta. Y para presentar esto, empleará un lenguaje material muy fuerte: comer pescado. Son imágenes fuertes para desmentir que el resucitado sea un fantasma. Esta es la razón de las dudas, del desconcierto de los discípulos de frente a este encuentro con el resucitado. Jesús está vivo. Vivo no con esta vida biológica, sino vivo en el mundo de Dios. Pero también están desconcertados porque si Jesús está vivo,
Quiere decir que él tenía razón, que su propuesta del rostro de Dios que él ha mostrado y el rostro de hombre que él ha encarnado, la de la persona que realiza su existencia donando su vida, entonces él tenía razón. Su mundo, sus ideas, sus convicciones de los apóstoles, todo está alterado. El crucificado había alterado la imagen de Dios, pues había reproducido un rostro del Padre que no era el del Altísimo, sino del Bajísimo, que se pone al servicio del hombre. No era el fuerte, el vencedor, rápido a vindicarse si alguien no bajaba la cabeza frente a sus mandatos. El crucificado había alterado sus convicciones, pues había hablado de un Dios que es amor y solamente amor. En la cruz había dicho que cualquier cosa que le hicieran a él, continuaría amándolos, pues Dios es amor y no puede hacer otra cosa que amar. Y este no era el Dios que ellos tenían en mente, y por eso estaban alterados, desconcertados. Si Jesús está vivo, entonces tenía razón. Dios es así, es amor. Y la persona exitosa es aquella que dona su vida. Pedro y los otros hubieran deseado un Mesías vencedor, dominador en este mundo, pero Jesús fue el servidor del hombre, no como el que domina. Están alterados, perdidos, porque han hecho la experiencia de que Cristo está vivo. Y si Él está vivo, entonces tenía razón. Es difícil aceptar esta novedad. Ahora el resucitado ayuda a estos discípulos a leer los acontecimientos de la Pascua de la manera correcta, a la luz de los profetas. Para comprender lo que ha acontecido en la Pascua es necesario regresar a la Escritura. Son ellos, los profetas, los que nos iluminan para comprender lo que ha acontecido. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: así está escrito, que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, que en su nombre se predicaría penitencia y perdón de pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Ustedes son testigos de todo esto. Yo les enviaré lo que el Padre prometió. Por eso, quédense en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene del cielo. Para comprender lo que ha acontecido en la Pascua hay que hacer referencia a la Escritura. Y para comprender la Escritura es necesario abrir la mente. El resucitado les abrió la mente para que comprendieran la Escritura. Para comprender la Escritura no es suficiente leerla. Se necesita abrir la mente, abrir el corazón a la novedad. Los discípulos tenían sus propias convicciones que se apoyaban en la Escritura, pero no habían abierto sus mentes. Esto es lo que sucede en el encuentro con el resucitado. Está escrito, es un proyecto de Dios que se ha revelado progresivamente en este pueblo que el Señor fue preparando para que pudiese aceptar la luz plena que luego debería ser comunicada al mundo entero. Deben entender que lo que estaba escrito en la Escritura es que el Cristo debía padecer, donar su vida para poder después resurgir, o sea, entrar en el mundo de Dios al tercer día. Sabemos que en la cultura hebrea el tercer día indica
lo que es definitivo, la conclusión de una existencia exitosa porque ha sido donada. Jesús les dice que esto ya estaba indicado en las Escrituras. Busquen de abrir la mente a esta verdad. ¿Cuál era esa verdad? Que si se quiere conservar la vida, hay que entregarla. Toda la Escritura preparaba esta revelación que llegó con la Pascua. Esta verdad es la síntesis de toda la Escritura, y para aceptarla es necesario dejarse abrir la mente. El resucitado continúa. En su nombre se predicará penitencia y perdón de pecados a todas las naciones. Una vez que se entiende este diseño de Dios revelado en la Escritura, es necesario convertirse, esto es, cambiar la orientación de la mirada y sintonizarla en la dirección hacia Cristo. Porque si uno ha comprendido cómo orientar la propia vida con la luz que llega de la Pascua, para esto es necesario la conversión. Luego está el anuncio que hay que hacer. Y esta es la misión de la Iglesia. Deberá anunciar al mundo entero el perdón de los pecados. Los libros de historia de la Iglesia hablan especialmente de los papas, de los obispos, de lo que han hecho, de la relación que han tenido con los políticos, hablan sobre las guerras, los estados pontificios, la lucha por la investidura. La misión que Jesús confía a sus discípulos luego de que Jesús ha dejado este mundo es que deben transmitir y anunciar al mundo el perdón de los pecados. El perdón de los pecados no significa que se tira la toalla y Dios hace como un borrón y cuenta nueva. No. El mundo está inmerso en el pecado, que significa el repliegue sobre el propio egoísmo, lo que Pablo llama el castigo de la carne, que es nuestro instinto, que no nos lleva a amar a nuestros enemigos, sino que va en dirección opuesta. Este pecado provoca después todos los desastres que nosotros conocemos, porque las guerras, la violencia, la injusticia, los abusos, todos nacen del pecado. El resucitado dice que es la misión de la comunidad de sus discípulos anunciar que ahora el pecado ha sido vencido, ha sido aniquilado, ha perdido toda su fuerza porque se ha enfrentado con una fuerza nueva que fue introducida en el mundo, que es el Espíritu, la misma fuerza de la vida de Dios. Por tanto, los discípulos no fueron enviados a anunciar a todos que si pecan, Dios los castigará. Nada de eso. Deben anunciar a todos que el pecado ha sido vencido. Aquí se realiza la conversión. Deben desaparecer todos los miedos hacia Dios porque ahora esta vida divina que ha llegado al mundo destruirá el pecado y todas las consecuencias del pecado. Dice el resucitado, ustedes son testigos de esto. ¿Qué significa ser testigo? No significa simplemente recontar una experiencia hecha o contar algo sobre Jesús. Esta clase de testimonio sería muy pobre. El verdadero testimonio, que es una prueba irrefutable, es la que se da ciertamente a través de palabras, pero palabras que transmiten la experiencia que uno ha hecho de la vida, que cambia y que adquiere sentido cuando se acepta
la propuesta de Jesús. Y de hecho es una prueba inconfundible, porque si se da la adhesión a la propuesta de Dios y de hombre nuevo y de mundo nuevo que Jesús ha hecho, asistimos a prodigios que son irrefutables, porque si nos adherimos con fe a su propuesta, desaparecerán ciertamente del mundo las guerras, los abusos, la violencia, la injusticia. El mundo cambiaría sustancialmente. Esta sería la prueba que ha entrado un espíritu nuevo. Este es el testimonio que Jesús pide a la comunidad de sus discípulos que den al mundo. Y ahora el saludo con el cual Jesús entrega a su comunidad, y su saludo es una bendición. Después los condujo fuera hacia Betania y alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén muy contentos y pasaban el tiempo en el templo bendiciendo a Dios. El texto que acabamos de escuchar es la conclusión del Evangelio de Lucas y tiene un mensaje muy importante que toca profundamente a nuestra vida y que el evangelista nos comunica. Presenta el saludo de Jesús que deja este mundo. Debemos estar atentos porque esta verdad que el evangelista nos quiere comunicar se presenta con el único lenguaje que Lucas tiene a su disposición, es el lenguaje material. Pero debemos saber comprender el significado y no quedarnos con lo que parece un informe sobre hechos históricos, materiales, incluso muy sencillos. Trataremos de entenderlo. Ante todo, tenemos un camino hecho por los discípulos juntamente con el resucitado. Dice Jesús que los condujo fuera. Los hubiera podido saludar en el cenáculo. No, los condujo fuera hacia Betania. Esto no puede ser una indicación de un camino material. Seguramente hubiesen encontrado en el camino a alguien que se hubiese maravillado de ver a Jesús todavía caminando en este mundo con un cuerpo material. Lo habría saludado. No. Lo que el evangelista está indicando no es un camino material. Si pensamos lo que significa este camino hacia Betania, ¿qué se ve caminando hacia Betania? Lo primero, se pasa al lado de Getsemaní. Parecería que el resucitado quiere hacer recordar al corazón y a la mente de los discípulos lo que allí ha sucedido, la lucha interior que Jesús ha tenido, el miedo a entregar su vida, pero el Espíritu lo ha llevado a donar la vida. Y el recuerdo también a la fuga de los discípulos, al miedo que se tiene inevitablemente cuando se acepta esta propuesta que Jesús hace, la opción de donarse todo completamente. Por tanto, es este llamado a los discípulos que el resucitado quiere que mantengan siempre bien impreso, el recuerdo de esta donación de la vida del Maestro. Luego, caminando hacia Betania, ¿hacia dónde va? Se dirige hacia una casa donde está una comunidad que recibe a Jesús con amor. Es símbolo de la comunidad cristiana que recibe al Maestro y a su Evangelio. En esta casa está el que dona todo su amor de manera incondicional. Rompe el vaso de alabastro
donde está el nardo, símbolo del amor. En esta comunidad, el amor es compartido sin condiciones a los pies de Jesús. Son los pies de los pobres que reciben este amor, porque Jesús está presente en el pobre, donde la comunidad está llamada a servir. Parece que el resucitado, antes de entregar la misión a su comunidad, quiere hacer recordar estas verdades que están simbolizadas en este camino hacia Betania. Después, alza las manos para bendecir. La referencia es al principio del Evangelio de Lucas. Recordamos que este Evangelio comenzó en el templo, cuando en tiempos del rey Herodes estaba un sacerdote que no tenía hijos, Zacarías, había entrado en el templo para ofrecer incienso y el pueblo estaba fuera, esperando que saliese y extendiese las manos para bendecir al pueblo. Pero cuando salió, estaba mudo, incapaz de bendecir. Era un recuerdo a todas las bendiciones que se habían dado en el Antiguo Testamento, pero ahora era otra la bendición que era invocada sobre la humanidad. Y no más la del sacerdote del templo, sino la de Jesús, que deja este mundo y que les deja al mundo que no lo ha amado, que no lo ha recibido, sino solamente algunos discípulos. Jesús les deja su bendición. No deja castigos, no deja amenazas. Este es el rostro de Dios que vemos reflejado en Jesús. Después de todo lo que la gente le ha hecho a Él deja su bendición. Bendecir quiere decir comunicar vida. Significa dar vida. Significa ponerse de parte de la vida, dar fecundidad. Donando su espíritu, Jesús ha donado una vida nueva al mundo. Este es el significado de su bendición. En su vida Jesús solo proclamó palabras de bendición. Y es por eso que dijo a sus discípulos, deben bendecir siempre, nunca maldecir. Maldecir quiere decir estar de parte de la muerte. Desear al otro la muerte, no querer la vida. Quizás si alguien que le ha hecho algún mal. Pero no, igual que el maestro, cuando al discípulo extiende las manos es solamente para bendecir. El discípulo siempre quiere la vida, aún hasta para el enemigo. Y mientras los bendecía, se menciona 2 veces esta bendición. Se separó de ellos y fue llevado al cielo. El evangelista utiliza aquí el lenguaje cultural de su época, cuando se imaginaban que Dios estaba arriba de 7 cielos, tenían 7 cielos, y decían los rabinos que distaban 500 años de camino entre uno y otro, y arriba de todo estaba el trono de Dios. Se trata de una imagen cultural muy conocida en tiempos de Lucas. Es el lenguaje cultural de la época para decir que Jesús había entrado en el mundo definitivo, en el mundo de Dios. Se encuentra en el Antiguo Testamento, recordemos a Enoc y especialmente el pasaje del rapto de Elías al cielo. Esta imagen del rapto también se la recordaba para otros personajes como Rómulo, Alejandro, Empédocles, pero especialmente Elías.
el rapto de Elías al mundo de Dios, imaginado en lo alto, en el cielo. Lucas no intenta hacer un relato de un episodio histórico, de un hecho real acontecido, sino que quiere formular de manera plástica una verdad que es esta, que la vida donada vale la pena. De la vida donada nada se pierde. Lo que uno ha donado es lo que permanece de su existencia. Todo el resto es cancelado. El oro que permanece de su vida es el amor donado. Ninguna gota de amor se perderá. Esto es lo que Lucas quiere decir. Jesús parte del mundo material corruptible, pero vive en una condición que todavía está más presente. ¿Por qué? Porque no se ha apartado para alejarse para siempre y no hacerse ver nunca más. No, la suya es una presencia diversa. No se alejó de nosotros, aunque en la representación que hacemos da la impresión que se ha alejado y ya no tiene nada que ver con nosotros. No, está presente de distinta manera. Está en el mundo de Dios, pero el mundo de Dios no está lejos. Es un mundo que no podemos verificar de manera material porque estamos en este mundo corruptible. Pero su presencia es aún más fuerte, más completa, pues no está más limitada en el espacio y el tiempo. Cuando Jesús estaba en este mundo corruptible, si estaba en Jerusalén, estaba lejos de Nazaret. No estaba en Nazaret donde estaba su madre. Ahora no más. Ahora está presente en todo momento y en todo lugar. Y ahora entendemos por qué los discípulos regresan a Jerusalén muy contentos. No porque Jesús se fue, sino porque han comprendido que Él está siempre presente junto a ellos. La mención de la alegría. El Evangelio de Lucas había comenzado con un anuncio de alegría. El ángel que le dice a Zacarías: habrá gloria, gozo, y muchos se alegrarán por el nacimiento de tu hijo. Luego, cuando el ángel comunica a María el diseño de Dios, le dice: alégrate, amada por Dios. Luego el anuncio del ángel a los pastores: les anuncio una gran alegría. Desde el comienzo del Evangelio de Lucas dice que la venida del Hijo de Dios al mundo es solamente para traer alegría. La conclusión del Evangelio no podía ser de otra manera que con la alegría de los discípulos que deben permanecer en Jerusalén para recibir el Espíritu enviado por Cristo. Ese Espíritu que les dará la fuerza de testimoniar al mundo que ha venido Jesús trayendo una vida nueva destinada a transformar a toda la humanidad. Les deseo a todos una buena Pascua y una buena semana.